Bienvenidos a todos, los que participan presencialmente y los que los estamos haciendo a través de Zoom. Esta nueva realidad de pandemia nos ha permitido ampliar la mirada con el uso de las nuevas tecnologías. Y nos alegramos con contar con amigos y amigas que no podrían estar de otro modo. En nombre de la Fundación Prieto Moreno Legnita, les damos la bienvenida a los, creo que son 43º, los número 43 coloquios de la Punta de la Mona. Son ya más de 40 años celebrando estos encuentros en los que tratamos de promover el diálogo interdisciplinar y favorecer el encuentro intergeneracional e intercultural. Diálogo interdisciplinar que ha permitido tratar a lo largo de estos años temas muy diversos: ancianidad, diálogo con los jóvenes, hablar sobre la democracia, sobre la paz, el medio ambiente, fe y razón, el dolor estúpido y un largo etcétera. También encuentro intercultural en el que hemos contado con la participación de personas amigas de casi todos los continentes. Desde siempre han participado muchas personas de América, después vinieron Asia, África y quizás nos falta Australia. Y por otro lado, tratamos de que sea un diálogo intergeneracional en el que pretendemos que escuchar la opinión de los jóvenes y mayores sobre los temas tratados para enriquecernos con las diferentes perspectivas que da cada momento vital, que enriquece y aporta. Desde la Fundación compartimos y cultivamos el deseo de sus fundadores de anclar el diálogo en tiempos de soledad y silencio. Y es desde ese ejercicio previo de silencio que podemos abrirnos mejor a la escucha y acogida de aquello que los otros desean compartir. La ermita, como plaza abierta al diálogo, trata de cultivar el encuentro, la palabra y la escucha sosegada y constructiva. Este año el tema elegido en este verano es Teología del Cuerpo, un camino de plenitud. Vamos a dialogar sobre las catequesis del Papa Juan Pablo, a que nos compartió los miércoles durante un año. Y en estas catequesis el Papa recupera el valor y el significado del cuerpo humano al servicio de la persona. Y para ello tenemos la suerte de contar con Leticia Soberón Leto, que es la autora del libro Perlas, Teología del Cuerpo. Ella ha tratado de ir engarzando estas enseñanzas del Papa como si fuesen perlas preciosas, no como si fuesen, como perlas preciosas que son para hacer un collar, ¿no? Leticia, como muchos la conocen, pero aparte de, obviamente, decir que es una gran amiga, es doctora en comunicación, ha trabajado durante muchos años para la Iglesia en España, en Bogotá y en Roma, en medios de comunicación del Vaticano, y entre sus muchísimas cualidades destacaría hoy su capacidad de escucha y su esfuerzo constante por abrir espacios de diálogo que favorezcan una sociedad más pacífica y alegre. Pues, sin nada más, abrimos estos coloquios. Bienvenidos y disfrutemos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Reme. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues a ver, este tema puede ser tratado durante mucho tiempo y desde muchos ángulos, pero yo quisiera primero pedir que tengamos una actitud contemplativa. ¿A qué me refiero con esto? Que durante estas sesiones nos pongamos con escuchando con el corazón, dejando que estos mensajes nos manifiesten sus significados sin pelearnos con ellos. O sea, sin el vado o el obstáculo que muchas veces hay cuando estamos oyendo algo bonito y decimos, uy, pues eso no está lejísimos de lo que pasa por ahí. Fíjate tú, los muchachos de hoy en día, mi prima, la del cuarto, o sea, y no
escuchamos porque ponemos obstáculos de nuestra experiencia inmediata. Ya vendrá el momento de bajar y pensar cómo se lo cuentas a otros, cómo eso aplica a gente que está muy lejos de esto, no importa. Ahora os pido que nos pongamos en una actitud de escucha, de contemplación y de apertura, como quien sube a una montaña y se deja transformar por la belleza. O sea, alguien que simplemente mira, respira, siente y se deja sorprender y transformar por la belleza. Porque lo que vamos a contar tiene mucho de belleza. El Papa Juan Pablo habló sobre este tema durante 4 años. Nadie entendía nada. Os lo aseguro. Estaba todo el mundo como diciendo, pero bueno, pero este Papa, ¿de qué va? Se ve que es un tema que él traía ya de cuando era cardenal y probablemente sacerdote, que fue madurando a lo largo de los años. Son enseñanzas muy importantes para las personas que tenemos fe, porque se refieren a nuestro ser cuerpo, a nuestro estar en relación con otras personas. Todo esto visto a la luz del amor creador de Dios y de la redención de Cristo. O sea, con esperanza y con alegría. Y el Papa deshace una serie de malentendidos milenarios que todavía pesan en nuestro inconsciente y que nos provocan un sufrimiento inútil en millones de personas. Nos hace mirar todo en clave de redención, es decir, personas que ya están salvadas y que nos llama a una vida de auténtica santidad. No nos machaca con el pecado, nos hace ver dónde está el mal, pero nos dice, oye, ya estáis salvados, no os dais cuenta que ya estáis del otro lado de ese pasadizo. No actuéis como si estuvierais siempre anclados en el horror. Entonces vamos a ver algunas de las afirmaciones. Ya digo que hay muchas maneras de presentar este tema. Es enorme, él estuvo 4 años, ya me dirás tú, lo que se puede hacer en 4 sesiones de 1 hora. Pero yo os cuento básicamente algunas afirmaciones como muy fuertes, temas preciosos que él hace releyendo el relato del Génesis sobre la creación de las personas y entendiendo ese texto desde la mirada de Jesús. Y además con el humanismo que el Papa traía, un humanismo impresionante, filosófico, el humanismo europeo, que le hace ver las cosas de un modo nuevo, no solamente anclado en lo bíblico, sino visto desde hoy. Entonces, por ejemplo, empieza diciendo cómo se lee el Génesis, cuando dice, vio Dios que era bueno cuanto había hecho. Cada ser creado está bien. O sea, y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. Allí, después en el texto, ya lo veremos, se ve que los primeros seres humanos estaban desnudos, porque estaban desnudos, y dice el Papa, estaban desnudos y no se avergonzaban. Porque, dice el Papa, la desnudez significa el bien originario de la creación divina. Toda la sencillez y plenitud de la visión a través de la cual se manifiesta el valor puro del cuerpo y del sexo. Dios crea por amor, y esto solo puede ser comprendido por el ser humano. Y estaba desnudo y no se avergonzaba, ya lo veremos. Otra cosa que dice el Papa es, fuimos creados para vivir en unidad con otros, lo que él llama en comunión. Es decir, unidad de quereres, de pareceres, que incluye el amor y la libertad. El ser humano fue creado para vivir en unidad. Otro tema que toca, y es un elenco simplemente para que vean como una paleta de colores, ¿eh? El cuerpo manifiesta a la persona. Más allá de que sea varón o mujer, es persona. Alguien amado por Dios de manera directa e incondicional. El Papa dice, todos somos amados, el ser humano es amado por sí mismo. O sea, Dios lo ama en cuanto que es esa persona. Bueno, pues el cuerpo manifiesta esa persona que somos. Persona que es un don irrepetible, es un regalo para otros. Dice el Papa, el cuerpo humano y solo él es capaz de hacer visible lo invisible, lo espiritual y lo divino. Fijaros que la belleza la tienen todos los seres creados, cualquier animalito, cualquier
pájaro o un pez puede ser maravilloso, pero solo el ser humano es capaz de libremente expresar el amor de Dios. Y en ese sentido expresa lo espiritual y lo divino. Otra cosa que dice, existimos para alguien. Somos imagen de Dios no tanto en el momento en que estamos solos, sino el momento de la unidad o comunión con otros. Entonces somos imagen de Dios. Otra cosa, la raíz del ser humano es el amor que acoge y es acogido. La raíz del ser humano es el amor. Quiere decir que fue creado por amor. Y luego el Papa entra en algún momento en explicar por qué surge el pudor y la vergüenza del cuerpo. En qué consiste el pecado y en qué la salvación. Y luego cómo tener una espontaneidad madura. Como veis, son temas muy densos, son intensos, pero vale la pena meterse en ellos poco a poco, empezando por deshacer los malentendidos milenarios. 2 solo traigo ahora aquí. Primero, el cuerpo tiene la culpa. Es necesario espiritualizarse. Y el otro, la mujer tiene la culpa. Por ella entró el pecado en el mundo. Pues no. El cuerpo no tiene la culpa. O sea, a lo largo de la historia, los seres humanos han intentado entender por qué sus luchas interiores, por qué parece que uno quiere hacer el bien y termina hiriendo a otros. ¿Cómo puede gestionar sus propios impulsos emocionales cuando se vuelven intensos e imperativos? Unas tendencias, unas ideas filosóficas han castigado el cuerpo y otros lo han convertido en un ídolo, o sea, viven para el cuerpo. 2 extremos que nos parecen indeseables porque no te llevan a la libertad. El Papa nos advierte de que en el cristianismo se coló hace siglos una visión maniquea que nos hace entender mal toda la ética que surge del Evangelio. Y se refiere a esa ética de los que castigan el cuerpo. El maniqueísmo es una doctrina que surgió en Oriente, fuera del ambiente bíblico, y que atribuía la fuente del mal a lo material y la fuente del bien, lo espiritual. Condenaba entonces todo lo que en el ser humano fuera corporal. Y como la corporalidad se manifiesta también en el sexo, despreciaba todo lo relativo a la sexualidad, incluso el matrimonio. Los maniqueos decían que el matrimonio era un asco y todo lo que tuviese que ver con ello. O sea, les invitaban constantemente a una espiritualización, entendida como huir del cuerpo. Y eso, como veis y como sabéis perfectamente, se ha colado en el mundo cristiano. Durante muchos siglos se ha intentado decir, es que tienes que huir de la cárcel del cuerpo. ¿Y qué dice el Papa sobre esto? Pues dice, el Evangelio expresa una exigencia que va al espíritu de la persona. Surge de una afirmación, no de una negación o condena. Es una afirmación de la masculinidad y feminidad del ser humano como dimensión personal del cuerpo. Y nos advierte, una actitud maniquea llevaría a un aniquilamiento intencional del cuerpo. Es decir, es un asco todo lo corporal. Una negación del valor del sexo humano, de la masculinidad y la feminidad. Y solo lo tolerarían, pues porque, oye, es necesaria la procreación. Para el maniqueísmo el cuerpo es un antivalor. Para el cristianismo es un valor no lo bastante apreciado. No terminamos de entender ese valor todavía. Es lo que dice el Papa. Como veis, no es algo muy conocido. O sea, estamos habituados más bien a lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que el Papa nos lleva de la mano a decir? Entonces, ¿en qué consiste la ética cristiana? Pues oye, la ética cristiana transforma la conciencia y actitudes de la persona, varón y mujer, para realizar el valor del cuerpo y del sexo como Dios quiso, puestos al servicio de la comunión de las personas, que es el sustrato más profundo de la ética y la cultura humana. Fijaros qué quiere decir aquí, que lo más ético es la unidad de las personas, es el amor que se da y se recibe.
Cristo señala cuando dice, quien mira a una mujer deseándola en su corazón y adulteró con ella, no está condenando el deseo natural entre las personas, hombres y mujeres, sino que es lo que condena cuando nuestra mirada y nuestra actitud priva a la otra persona de su dignidad, cuando la considera y la trata como cosa, como un objeto a nuestro servicio, como algo de usar y tirar, y la despoja de su valor intrínseco. Entonces estás vulnerando la ética cristiana. O sea, el Papa dice, oye, no os confundáis. El Señor no está, no condena el natural deseo y la atracción entre las personas. Lo que condena es que se traten como cosas. Por lo tanto, no se trata de espiritualizarse, castigando el cuerpo y tratándolo como un desecho. No, si el Verbo se hizo carne, nosotros no tenemos que ir en sentido contrario, abandonando nuestro cuerpo para querer ser solo pensamiento, mente y espíritu. No, tenemos que asumir con todas sus consecuencias el ser humano, ser humanos con una corporeidad. Claro que tenemos una dimensión espiritual y además está habitada por Dios, si lo dejamos. Pero nuestras batallas se dan en el corazón, para reconocer siempre y en toda circunstancia a las demás personas como dignas de respeto y de benevolencia. Fijaros que es desplazar la cosa fácil de condenar el cuerpo a un discernimiento interior fino en el corazón de cada persona. El otro tema es que la mujer no tiene la culpa. Es decir, la narración del Génesis sobre la creación del hombre y la mujer ha dado pie durante siglos a una visión negativa de las mujeres como causa directa del pecado en el mundo. Ahí pongo el texto del Génesis, no se lee porque está diminuto, pero os acordáis que dice, o sea, la serpiente le dijo a la mujer, Dios no quiere que comáis de ese fruto, de ese árbol, porque sabe que cuando comáis de ese árbol, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y ella vio que era muy apetecible y dijo, oye, fantástico, ser como Dios, pues ¿qué más queremos? Venga. Y él también comió, ella y él. Entonces, en esta narración, tomada literalmente, se ha atribuido a las mujeres en todos los tiempos la causa del mal. Cosa que es que lo hemos vivido y lo han vivido nuestras antepasadas de manera terrible. Pues, ¿qué es lo que dice el Papa? Señores, no. El varón y la mujer fueron creados como hermano y hermana en la misma humanidad. Son iguales en dignidad, igualmente libres y responsables. El texto bíblico señala, ambos estaban desnudos sin avergonzarse de ello. No porque fueran primitivos o infantiles, sino por plenitud de experiencia de ser un don de Dios el uno para el otro. Estaban constantemente en presencia de Dios. Entonces, cuando dudan de ese amor, ante la tentación que les invita a ser ellos mismos sus propios dioses, así como eran corresponsables en la inocencia, lo son en la duda y en sus consecuencias. La vergüenza del cuerpo y el pudor que se cubre por temor del rechazo, y la dinámica de dominio-sumisión que empieza cuando rompen la confianza en Dios. Los dos. O sea, el Papa dice, inequívocamente corresponsables. O sea, esta es otra enorme transformación que el Papa, digo, parece mentira, pero es que nadie lo había dicho tan claro. Y ya era hora de que alguien lo dijera. Entonces, por lo tanto, no establezcamos relaciones marcadas por la desigualdad o el dominio-sumisión. No son según el querer de Dios. No establezcamos relaciones de dominio-sumisión. Cultivemos en nuestro interior la mirada de iguales, de personas, no de mujeres florero y varones guerrero, o mujeres guerreras y varones florero, me da igual, sino de iguales. Y en la medida en que nos dirijamos a los demás como personas, entonces tenderán a sentirse y considerarse personas ante nosotros. Y ambos creceremos en humanidad. Seamos conscientes de nuestra responsabilidad interior
todo lo que hagamos y digamos tiene que ser en clave de respeto. Eso es, básicamente, pues, fin, esto es lo que yo quería compartir